Noches, bienvenidos a todos. Estamos aquí una vez más en Libro Abierto, un programa de acercamiento a la literatura en donde compartimos espacio con escritores, promotores, ilustradores y otras personalidades. Yo soy Sofía y estamos en Lamentada Radio, un esfuerzo 100% independiente. Y bueno, comenzamos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Israel Báez, autor de Historia de México con Pinops. Buenas noches, Israel. Hola, hola, buenas noches. Antes que nada, estoy apenas saliendo de de una pequeña enfermedad, entonces si me escucho medio extraño, hay una disculpa. Y en segundo lugar, pues muchas gracias por el espacio y por permitirnos, ¿no?, pasar por acá a platicar del proyecto. Excelente. Ok, bueno, primero que nada, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti para los que todavía no te conocemos. Ok. ¿Quién es Israel en sus propias palabras? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Mm, Etcétera. muy brevemente, mi nombre es Israel Báez, soy de San Luis Potosí, nacido en San Luis Potosí, en la capital. Estudié diseño gráfico en Mazatlán, Sinaloa. Por cuestiones familiares me moví para allá. Y después de eso, como que la búsqueda de esta cuestión artística me llevó a irme a vivir a la Ciudad de México. De ahí me moví después a Laredo, Texas, y después para acá, para Guadalajara, perdón. Eh, en esos viajes encontré como un renovado amor por la historia, si se le puede decir de cierta manera. Y Mm. empecé a probar con esto de la divulgación, que es a lo que me gustaría ahorita ponerme ese título, aunque creo que todavía no me lo he ganado del todo, pero quisiera yo llamarme en este momento un divulgador de historia, ¿no?, que es a lo que me he estado dedicando últimamente. Eh, el proyecto surge precisamente como de esta búsqueda de saber o de querer saber quién soy yo, entonces también el mismo proyecto creo que habla mucho de mí mismo, ¿no?, porque me estoy buscando a través de... Ok, oye, tu nombre artístico es Cuervo Ambulante, ¿verdad? Puro ambulante, así es. Sí. De hecho, está bajo ese nombre, está publicado el libro. Wow, ok. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde nace este nombre artístico? Está De hecho, padre, ¿eh? Me gusta. muchas gracias. Se empezó como un juego. Es algo curioso, porque ese apodo me llegó cuando estaba en la preparatoria. No fue por algo como muy mágico o místico, sino que siempre me ha gustado vestirme de negro. Mm. Y alguna vez en una fiesta, en una borrachera en la prepa, por X o Y motivos, empezó a poner ese apodo, ¿no?, de Cuervo, Cuervo. No fue nada así como que otra vez místico o algo así, sino que simplemente se quedó. Ya lo de ambulante ya después llega porque me gusta andar de arriba para abajo, me gusta conocer los lugares a los que voy, entonces digamos que se pegó. Lo que sí es cierto es que la imagen del cuervo, por así decirlo, llegó como, eso sí que llegó como de manera más mágica. Y en la misma temporada en la que me pusieron ese apodo, encontré el poema del cuervo de Edgar Allan Poe. Ujú. Encontré la película del cuervo, del cómic, del que está basado en el cómic. Entonces, como que digamos que eso me encajó y decidí quedármelo y hacerlo mío de cierta forma. Sí, me suponía que tenía algo que ver con Edgar Allan Poe, no sé por qué, por ahí como que tenía la intuición. Sí, sí, Ok, va muy oh, bien. wow, pues está padrísimo. Gracias, gracias. Y ahorita que estás diciendo de que te consideras un divulgador, ¿tuviste experiencias también trabajando con temas de conservación ambiental y algo así, ¿no? Con Ah, el sí, uso sí. del lenguaje gráfico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo utilizaste el lenguaje gráfico como herramienta? Bueno, precisamente después de que salgo de la carrera en Mazatlán, hay algo curioso. Yo siempre me ha gustado mucho la cuestión artística, ¿no? También tengo ideas muy apegadas a la izquierda. Entonces hay Mm. un momento en la carrera donde nos ponen un documental como para, digamos, irnos guiando ya de que vamos a salir. Y una de las frases que dice uno de los grandes diseñadores que se lee en el documental es que el diseño gráfico es el arte al servicio del capitalismo.
bueno, yo por cuestiones ideológicas, yo dije, bueno, yo en ese momento me quería salir de la carrera. Dije, no, yo no quiero terminar esto, ya no voy a seguir haciendo esto por Mm. cuestiones ideológicas, no, digo, estaba muy chavo y si yo hubiera hecho eso a mis papás, estoy seguro que, no sé, algo me hubieran dicho. El caso es que se me hizo curioso que cuando estaba precisamente en ese proceso, llegaron a buscar a la universidad, que es la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Llegó una asociación de conservación ambiental buscando a quien quisiera hacer su servicio social con ellos. Eh, Cuando yo entré con ellos ni siquiera fue como una cuestión de que me interesara, por así decirlo, la conservación ambiental, sino que yo quería agarrar experiencia. Dije, bueno, ya voy a salir Mm. de una vez. Pero entrar con ellos y ver que el diseño gráfico se podía usar para algo más que estar al servicio del capitalismo, ¿no? Como había dicho este documental, me llamó mucho la atención, porque estando con ellos, utilicé lo que había aprendido para empezar a hablar sobre educación ambiental. Uno de los proyectos que más me gustó en ese entonces fue hacer infografías en general, pero hubo varias que me gustaron mucho. Una de ellas fue la de el águila real. No la tengo aquí a la mano, pero bueno, es una que me gustó mucho hacer, porque eso va muy de la mano también con la cuestión de darme cuenta de que conocíamos muy poco a nuestro país. El Mm. águila real es el símbolo de México, está en la bandera, y resulta que solo quedan 50 parejas de águilas reales en el territorio mexicano. Eso fue como en el 2015, si no me equivoco, esa información. A la fecha, no sé cuántas sean, no creo, la verdad, que la hayamos subido mucho, Ajá. pero ese tipo de cosas me llama la atención, ¿no? Como el hecho de decir, ay, híjole, estamos muy orgullosos de ser mexicanos, pero los símbolos que nos representan los tenemos muy olvidados, ¿no? Y los tenemos muy enterrados ahí bajo capas y capas de ideología. Sí, claro, creo que, no sé si en general, bueno, sí, en general los mexicanos, lo voy a decir así, Ujú. sí nos falta mucha información, ¿no? Sobre lo que está sucediendo a lo mejor en nuestro país, incluso de la historia, ¿no? Que es un tema que, bueno, de lo que nos vas a hablar ahorita. Sí, sí. eh, es un tema que, si bien sí lo estudiamos en la escuela, hay muchas partecitas que no conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita nos vas a hablar entonces un poquito sobre esta obra que es Historia de México con Pinops. Ahora sí vamos a pasar de lleno a que nos platiques un poquito de este hermoso proyecto Ok. y de dónde nace esta idea de combinar las pin-ups con la historia. Es algo muy loco, me parece algo muy loco e increíble que a alguien se le haya ocurrido Muchas gracias. crearlo así. Ajá. Bueno, de inicio, también se me hace que es algo que está muy de nicho, porque precisamente venía pensando en eso. Ya que generé el libro y todo esto, empecé a entrar como en estos círculos de redes sociales y están ahí gente que ya hace eso, ¿no? Que a lo mejor no tal cual como lo estoy haciendo yo, pero que ya se dedica pues incluso de cierta manera hasta hacer divulgación, ¿no? Con ese tipo de ilustraciones. De Mm. hecho, hay dos artistas que fueron como mi punto de arranque, que uno es, ay, se me olvidó su nombre, pero se apellida Parada, y otro es, ay, bueno, ahorita te doy sus nombres completos, pero bueno, ellos de cierta manera me inspiran porque veo que se puede hacer arte diferente al que estamos acostumbrados. El proyecto surge cuando yo estoy en, ay, caray, no, disculpa. El proyecto surge cuando yo estoy viviendo en Estados Unidos, en Laredo, Texas, precisamente. Estando allá, quieras o no, uno cuando está afuera siempre se empieza a preguntar como quién eres, ¿no? Y más cuando Ujú. estás en un lugar al que no perteneces de cierta manera. Digo, Texas era México, ¿no? Tema muy amplio, pero bueno, estando en un país que ya no es, a donde ya no pertenecemos, te empiezas a preguntar si realmente, eh, quién eres para empezar. Y entonces empiezo a hacer esta lectura sobre la historia y empiezo a querer investigar de dónde vengo, a dónde voy. En ese mismo entonces también me topo con este lenguaje del pin-up. Ahora, yo vivo con mi pareja desde hace mucho tiempo. Ella estuvo metida mucho tiempo en esta cuestión del pin-up, de la onda Mm. vintage, así como de los años 40 y 50. Este
este estilo está muy ligado a los 40s y 50s, pero de la cultura americana. Está muy Ujú. ligado a la propaganda americana. De hecho, si te fijas y si ahorita agarras y buscas pin-up, si te metes a internet, a Google y le pones pin-up, lo primero que te va a salir va a ser una chica, muy probablemente rubia, posando ya sea con una Coca-Cola o con indumentaria militar gringa. Sí, los carteles típicos, ¿no? Exactamente. De la Coca-Cola, como dices, por ejemplo. Ujú. Exactamente. La Coca-Cola y la indumentaria militar gringa son dos cosas que están Ujú. muy ligadas como a la, pues vamos a decirle cultura, la cultura americana, que tomó mucha fuerza durante los 40 y 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se instauran como potencia. Entonces, de cierta manera, te das cuenta que a final de cuentas es propaganda y que funciona y que hace que la gente voltee y realmente atrae. Ya más adelante la contracultura se hace de ciertos elementos del pin-up, tan es así que se sigue usando muchas ramas, por ejemplo, del punk, etcétera, Mm. etcétera. Siguen usando ciertos elementos porque son llamativos, ¿no? Pero de inicio sí arranca como propaganda. Entonces, al momento de estar buscando un lenguaje para hacer que la gente voltee a ver la historia, me pareció interesante tratar de hacerlo a través de este lenguaje, ¿no? El lenguaje del pin-up, que hace que quieras o no gires la cabeza. Claro, acapara la atención. Exactamente, Ujú. exactamente. Y de hecho, digamos que el libro es como la segunda versión, por así decirlo, del primer intento que hice. E incluso el primer intento, aunque no estaba tan bien pulido, tan trabajado, llamaba la atención, ¿no? Y entonces ya cuando lo retomo y digo que lo voy a hacer ya de forma seria, me empiezo a empapar un poquito más y digo, bueno, vámonos directo, porque realmente llama la atención y porque realmente le gusta a la gente, pues, o voltea miradas, vamos a ponerlo de esa manera. Voy a poner aquí, voy a estar proyectando unas imágenes de tu Ah, trabajo para que la gente, pues, se dé cuenta de lo que estamos hablando un sí, sí, poquito y sí. para que te conozcan también tus ilustraciones. Sí, muchas gracias. Bueno, Okey. por ejemplo, son parte del primer volumen que precisamente están asociados a esto, ¿no? A las culturas mexicanas. Eh, bueno, ahora, respecto al libro en sí. Bueno, sí, casi siempre que platico con él, respondo las tres preguntas iniciales, ¿no? De hecho, incluso por eso puse el nombre así como tal, Historia de México con Pinops. ¿Por qué historia? ¿Por qué de México? ¿Y por qué con Pinops, no? Y Ujú. ahora empezamos al revés, pero bueno, historia. Eh, Se me hace muy curioso cada que platico con las personas, en general, la mayoría de las personas que, incluso de mi generación, te van a decir que su materia menos favorita en la escuela era o matemáticas o historia, cualquiera de Ujú. esas dos, generalmente, ¿no? Y pues me preguntaba yo por qué. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la historia. Digo, también entiendo que yo era medio nerd de morro y me gustaba leer. Pero se me hace muy curioso cómo, por ejemplo, en general a la gente le gustan las series o le gustan las novelas, ¿no? Sí, Ujú. también se le puede llamar de cierta manera. Entonces, ¿por qué a la gente le llama la atención historias o sí, o narraciones, como por ejemplo Star Wars, que son narraciones ficticias, pero no le gusta la historia real? Me llamaba mucho eso la atención. Digo, ¿por qué hay gente que se obsesiona con historias ficticias como, bueno, pues, son grandes historias, ¿no? Como El Señor de los Anillos, Dune, otra vez Star Wars. Y incluso hay videos y ensayos dedicados completamente a esas narraciones, pero narraciones que realmente sucedieron y que nos construyeron como somos, están ahí abandonadas. Ujú. Y digo, a lo que termino cayendo yo y a lo que yo creo que sucede es que se hace tedioso, pero tedioso el estudio de esas narraciones, ¿no? A lo mejor no de manera consciente, pero creo que la academia, que son los encargados de generar este conocimiento, muchas veces se queda en una burbuja en la que ellos mismos están hablando ellos mismos. Otra vez, no estoy diciendo que a lo mejor sea de manera consciente, Ujú. pero cuando tú estás como en un ambiente en el que pues todos son como de cierta manera, todos conocen ciertas cosas, empiezas a generar un lenguaje que se va haciendo más complejo y más complejo, entonces cada vez lo va separando más de la gente común. Y muchas veces se te olvida que ese tipo de conocimiento, como es la historia, debería estar enfocado a que la gente común la conociera, ¿no? Entonces también este es un intento
aunque respeto mucho a los académicos, y de hecho cuando terminé el libro busqué a académicos reales, porque otra vez yo soy diseñador gráfico, no soy un historiador, pero busqué historiadores, a historiadores y arqueólogos y les mandé el trabajo, ¿no? Para que ellos también me dieran su feedback, porque no estoy llegando yo aquí a decir que yo tengo toda la verdad sobre esto. De hecho, en el mismo libro lo digo, no quiero que este sea como una biblioteca definitiva, enciclopedia definitiva. Yo quiero que este sea como un punto de arranque para la gente, para que la gente voltee a ver la historia y diga, ok, es más lo que nos han dicho. La historia es algo bien curioso también, porque si no la conocemos, yo no creo mucho en esta frase de el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Yo creo más bien que el que no conoce la historia está destinado a cometer errores constantemente. Y es tan sencillo como si volteas a ver un libro de historia, sabes los errores que se han cometido ya anteriormente, ¿no? Conoces otras formas de ver la vida, conoces otro tipo de sociedades, conoces que sociedades que se sentían orgullosas de hacer lo que habían hecho terminan colapsando. Y, y entonces te volteas a ver al futuro y pues te sientes muy pequeño y te das cuenta que no somos tan relevantes como nos hemos creído ser, ¿no? Y que si no ponemos atención a las acciones que hacemos en el presente, podemos colapsar exactamente igual como lo han hecho civilizaciones y civilizaciones y civilizaciones y miles de personas antes de nosotros que creyeron estar en el epítome de su evolución, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la historia. De México, bueno, ahorita lo mencionabas, ¿no? Que en México sí tenemos un problema respecto a saber quiénes somos. Yo se lo achaco a muchas cosas, pero bueno, casi siempre empiezo con una frase que se me hace muy interesante. Viviendo en Laredo, muchas veces escuché esta frase, ¿no? De que un mexicano es el peor enemigo de un mexicano. Y estoy seguro que mucha gente lo ha escuchado también, ¿no? Y estando ahí me di cuenta que sí, pero les voy a decir por qué. Porque un mexicano se tiene de peor enemigo a sí mismo. Y entonces luego irradia esa frustración a los demás, a todo aquel que se parece a sí mismo. Entonces tú te ves al espejo y dices, ay, ¿por qué no soy blanco? ¿Por qué no nací güero de ojos verdes? ¿No? Y te frustras tanto porque te ves como eso que te vendieron, que se supone que es una y es Sí, sí, sí. una persona no culta. Y entonces, como tú te ves así y te frustras contigo, cuando ves a otros que son así y que tratan de ser felices, les quieres a fuerza meter esta idea de que no, tú no tienes que ser igual de miserable que yo. Tienes que vivir frustrado y tienes que vivir así. Tú no puedes andar por la vida siendo feliz cuando tú naciste para ser un esclavo, ¿no? Que ese es, digamos que llegando ya al cierre de este pequeño ranteo. Creo que la cosa de precisamente cuando no te conoces, como es el caso de México, es que puede llegar alguien de otro lado y te vende una idea de lo que tienes que ser, ¿no? Bueno, aquí no sé, ¿les gusta el anime? ¿Les gusta ver el anime? Caricaturas Yo japonesas. creo que en general hay hay muchas personas que les gusta ver anime, ¿no? Okay. Que son Bueno, historias bien interesantes, ¿no? También. bueno para no meterme así como mucho en cuestiones otakus, voy a decir que una vez leí una historia, vi una serie de animación japonesa. Si a la gente que le gusta ver el anime seguramente le va a reconocer. Es la historia de un rey que se lleva a su pueblo a una isla. Y al llevárselo a la isla, les borra la memoria. Y tras borrarles la memoria, él les impone una historia de lo que él les quiso contar, tal cual. Y les hizo pensar que lo que había afuera o sea, que ellos eran unas víctimas y que afuera había solo peligros y no podían salir de esa isla. Seguramente la van a reconocer quienes estén metidos en esta onda, pero creo que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Nos borraron la memoria de manera consciente o inconsciente. Es un tema muy complejo como para tratarlo ahorita, pero creo que eso es lo que nos pasó y nos vendieron la idea de que nosotros simplemente estamos aquí para ser la mano de obra del imperio. Tal cual, porque creo que la gente de aquí de México no se percibe de otra manera que si no sea como trabajando para o siendo. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? México somos bien chambeadores, en el que lo somos, claro que lo somos, pero
no nos percibimos de otra manera si no es siendo mano de obra. O sea, sirviendo al amo constantemente, ¿no? Tú no puedes ser la persona que va a cambiar este país de cierta manera, ¿no? Pues sí, Fuertes palabras, pero sí tienes toda la razón. sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo. sí, es que claro, es que no es así que me estoy apoyando, digamos que en palabras que se han dicho antes por otras Ujú. personas más estudiadas y más despiertas que yo, sobre cómo es esta relación que tenemos con pues vamos a decirlo así, el amo, de que nosotros nos percibimos como simples siervos, tal cual. Y de hecho, bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, desde la manera en la que hablamos, se hablaba mucho de la expresión mande, que viene Ujú. precisamente de cuando alguien te habla, cuando te habla el amo, tú dices mande, de mande, Mande usted, mándeme, mande usted. sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Que a lo mejor ya ahorita ya lo haces de manera inconsciente y a lo mejor no tiene tanto peso, pero que sigue teniendo una raíz Pero bastante, tiene su historia. exactamente, Ese uso tiene su sí, historia, sí. exactamente, como bastante, pues cargado de simbolismo, ¿no? Que Ujú. habla de ese pasado en el cual, pues, somos tal cual, somos siervos. Que otra vez, no tiene nada de malo ser una persona educada y ser una persona atenta con quien estás tratando, pero, o sea, eso es como una línea que a lo mejor a veces parece delgada de saltar de un lado a otro, ¿no? De ser una persona atenta con quien estás atendiendo a ya ser un vil agachado, ¿no? Que sí, o sea, a veces no podemos detectarlo muy bien por nuestro entorno y la manera en la que nos desenvolvemos en el mundo. Pero bueno, eso es lo que quería de inicio, que el mexicano volteara a ver su historia y que se diera cuenta que estamos pues rodeados de cultura y de muchísimas cosas que no somos esos indios que nos contaron que éramos, ¿no? Así como gente que nada más agarraba, porque eso también es la cosa de siempre que platican de que ay, les cambiaban espejitos por oro. Eso pasó en ciertos lugares, Ujú. donde digamos que no había eh, tanta complejidad en la sociedad. Pero en México, digo, están los mayas, están los toltecas, están los teotihuacanos, están los aztecas, de hecho, de los cuales todavía no hablo en este volumen. Está el Tajín. Todas estas civilizaciones que están aquí sabían de matemáticas, tenían escrituras, veían al cielo y sabían lo que estaban viendo. Entonces no venimos de gente ignorante, no venimos de gente completamente perdida así en la selva que agarraba dos piedritas y las chocaba una con otra para hacer música. No, era gente que sabía quién era, trataba de encontrar un lugar en el mundo y a través de él creaba dioses, creaba mitología, creaba historias, ¿no? Ok, me parece maravilloso también la manera en que abordas pues la historia, cómo quieres llamar la atención de las personas, porque es cierto, como comentabas hace unos momentos, la historia, la materia de historia sí es de las, pues puedo decir, más aburrida para la mayoría de las personas. Y creo que sí tiene mucho que ver la manera en que se enseña, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, en la secundaria sí aborrecía la historia. Pero cuando entré a la prepa, me tocó tener, por ejemplo, un profe que, no sé, nos contaba la historia como un chisme o así, y era como súper interesante la curiosidad. Creo que también tiene mucho que ver como cómo la contamos, es cierto, porque si nomás te cuentan de que no, pues que los esclavos y eso, pero no te dicen algo más positivo sobre nuestra historia, pues también no te va a motivar a aprender un poco más de ello, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y de hecho, bueno, algo que me di cuenta como ya haciendo el ejercicio de poner en orden el libro, es que en primer lugar creo que sí es necesario como conocer un orden cronológico de las cosas, porque Ujú. también es un ejercicio, ¿no? De que dices, ok, de punto A a punto B, digamos, caminamos de aquí a acá. ¿Cuáles fueron las condiciones materiales que llevaron a que punto A fuera a punto B, ¿no? Y eso es un ejercicio mental en el que lo vas haciendo. Pero en la escuela no te enseñan a hacer esta conexión, sino que simplemente te dicen, aprende las fechas y listo. Y ya. Claro, solamente memorizar y ya, pero no te Exactamente, hacen reflexionar y tener a lo mejor un pensamiento crítico, ¿no? Sobre lo que te están exactamente. enseñando. Y eso es algo con lo que me encontré. De hecho, ya he avanzado el proyecto. Un autor que se llama Mark Bloch, que para toda la gente que le guste la historia, yo creo que lo deben, o sea, es un referente sí o sí.
es francés, y él precisamente propone esto, ¿no? Bueno, él, por ejemplo, habla sobre la diferencia entre memoria e historia, que la memoria es lo que nos contamos nosotros todos los días, ¿no? Sobre lo que sucedió y que bien sabemos que precisamente ahorita que decías que le contaban como chisme, sabemos que las personas tendemos a exagerar las cosas, ¿no? Entonces, la memoria puede estar muy alterada por pues, X o Y motivo, ¿no? La forma en la que se platica, hasta el lenguaje, el entorno en el que se desarrolla. Pero la historia, que si bien abreva de la memoria, o sea, toma la memoria para digamos que construir la narración, el trabajo del historiador es verificar que esas cosas puedan ser reales. O sea, que esas cosas sucedan o puedan suceder, ¿no? Porque si, por ejemplo, llega, de hecho, ese ejercicio supone que lo inaugura, por así decirlo, un historiador que se llama Ibn Khaldun, que se le conoce como el padre de la historiografía, porque él toma textos antiguos en el que decía, no, pues, no sé, Alejandro Magno se fue a tal lugar con 10 millones de soldados. Y él decía, a ver, espérame. Para que 10 millones de soldados puedan marchar hacia tal lugar, necesitas, digamos que todo lo que conlleva el mover ejército, ¿no? La comida, necesitas tener movimientos de caminos, etcétera. Entonces él hace ese ejercicio y dice, bueno, según sus cálculos, en ese entonces él es un historiador medieval, y dice, pues a lo mejor no eran 10 millones, a lo mejor eran 100,000, que siguen siendo muchos, pero pues es una exageración, ¿no? Entonces se supone que eso es lo que debería ser la historia. Cuestionarnos, ¿no? Lo Cuestionar, que nos están queriendo enseñar. exactamente, y hacer un eh, ejercicio mental de si las cosas son reales o no, que creo que es algo que está ahorita en este momento de la historia presente en la que estamos, está como, híjole, es una cuestión bien, pues bien complicada, Sí, porque, o sea, el hecho de que haya resurgido ideas como que la Tierra es plana, o que, no sé, etcétera, ¿no? Para no meterme en otros, con los terraplanistas. exactamente, o con otras ideologías, ¿no? Eh, Creo que sí es importante que las personas aprendan a tener otra vez pensamiento crítico. Y para mí, a través de la historia, es una herramienta perfecta con la que puedes empezar, porque haces eso, ¿no? O sea, volteas a ver la memoria, que es lo que te enseñaron, y entonces haces el ejercicio de decir, ok, esto pudo ser real, ¿por qué pudo ser real? ¿Por qué no pudo ser real? ¿Y cuáles son las condiciones que pueden llevar a que una situación que parezca fantástica pueda llegar a ser real, ¿no? Que muchas veces, precisamente estudiando historia, te das cuenta de que han sucedido cosas allá afuera, quizá, caray, ¿y cómo? ¿Por qué? Pues porque sucedía, ¿no? Porque la gente se organizó, porque la gente es maravillosa, que también es otro tema aparte. Sí. Oye, y no obtuviste críticas por ahí por el uso de la sensualidad de la mujer al tratar los temas históricos? Me imagino que sí te cayeron ahí algunas críticas. Sí, sí, definitivamente. Digo, o sea, desde el principio yo sé que la cuestión de la sensualidad, pues es bastante polémico, ¿no? Ujú, Eh, Creo que una de las críticas, y eso me pasó desde que estaba empezando con la primera versión de Historia de México con Pinops, me encontré con una historia, no, con una entrevista, perdón, que me llamó mucho la atención, en la que se hablaba sobre Josefa Ortiz de Domínguez, la ujú, corregidora. Digo, la mayoría la conocerán, ¿no? Se supone que se cree que ella estaba casada con el corregidor de Querétaro, por eso le conocía como la corregidora, pero se cree o se especula que tenía un amorío con Iturbide, uno de los ujú, iniciadores del movimiento de independencia. Ahora, cuando se hablaba sobre esto, me acuerdo que escuché yo a una historiadora decir que no, que eso son injurias y eso son ataques machistas sobre la figura de Josefa. Pero entonces más adelante me acuerdo que escuché a otra historiadora responderle y decir, bueno, ¿y si tuviera de amante a Iturbide, qué? O sea, eso le quita relevancia a lo que hizo en la historia. ¿Por qué, por qué va a ser machista el decir que ella pudo vivir su vida como quiso? Porque se sabe que la corregidora era una mujer despierta y, vamos a decir, moderna eh, época. para su época, es correcto. De hecho, se supone que el corregidor le llama la atención a esta José Ortiz, porque cuando va
a la escuela, ella es la única que está haciendo ahí un relajo, de hecho creo que se escapa de la escuela para verlo. O sea, cosas así que dices, bueno, no está tampoco descabellado, hablando precisamente ahora de historiografía, no es descabellado pensar que en algún punto ella dijera, bueno, quiero una aventura con Iturbide, que se supone que era un hombre bastante atractivo, y que para los estándares de ese entonces, pues era, digamos que el hombre, ¿no? El hombre a desear. Entonces, ¿por qué no? Y entonces me empiezo a hacer esta pregunta, ¿por qué? Digo, la sensualidad es otra vez un tema complejísimo, pero siempre que se habla de historia, uno se imagina a las personas así, ¿no? Así derechas y paradas y estoicas y completamente serias, porque así son las figuras históricas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con cómo nosotros concebimos la figura de, ya sea de la madre o incluso de los abuelos, porque los pensamos así como santos, ¿no? Que es también muy de la mano con esta conquista cultural que nos trajeron los europeos, de la cuestión religiosa. Porque piensas en tus antepasados y son personas así serias, santas que flotaban o algo así, no sé. Y entonces aparentemente ellos no eran personas, no cometían errores y aparentemente no se reproducían, ¿no? Porque pues obviamente se necesita Castos todos, claro. exactamente, El Espíritu Santo. exactamente. Se necesita del factor masculino y el factor femenino para que, pues, o sea, abejitas y flores, Claro. ¿no? Para que salga un bebé. Entonces, me parece curioso que tengamos a esta percepción de las personas del pasado como si fueran todos así, al cual castos puros y santos y aparentemente todos se concebían por generación espontánea o algo así. Y entonces al momento de investigar con esta idea en mente, me doy cuenta que incluso las leyendas y las culturas están llenas de cuestiones sexuales. Obviamente bajo otra perspectiva, pero ese es el problema y a lo que iba ahorita con lo de los europeos. Cuando llegan los europeos aquí a América, lo que traen ellos es esta dualidad del bien y el mal, obviamente impuestas por la religión católica, ¿no? ¿Era bueno o era malo? Dentro de la cuestión nativa, digo, las culturas son muy extensas, pero dentro de la cuestión nativa no existe una dualidad como tal. O sea, había muchas formas de ver el mundo y había muchas fuerzas que se movían en el universo, ¿no? Y debían encontrar un equilibrio. Una de ellas era la esencia masculina y la esencia femenina, que no era como tal, porque se supone que todos teníamos esencia masculina y femenina, ¿no? Pero entonces llega la iglesia con los europeos y entonces te pone dos cajones, te pone bueno y malo. Ya donde tú quieres poner las cosas ya va a depender de ti, pero pues es bastante obvio que pues terminan cayendo cosas, por ejemplo, hombre, bueno, mujer, malo. Y digo, es tan así que, por ejemplo, en la Biblia, ¿quién es la que hace que cometa el pecado Adán? Es la mujer, ¿no? La mujer, de hecho, ella en la Biblia, si leen al principio, lo que dice Adán es, la mujer que me diste fue la que me hizo comerme la manzana, porque aparentemente y no puedo tomar decisiones por mi cuenta, ¿no? Entonces, es obvio que todo lo que tenía que ver con estas cuestiones se fueron acomodando en esos dos cajones que pone la conquista cultural europea, que es bueno y malo, y bajo eso empezamos a ver ciertas cosas. Una de ellas es la sexualidad. Que si bien, eso también es un tema un poquito complejo, porque ya más adelante, cuando llegan los aztecas, que son pueblos del norte, los pueblos nahuas que vienen del desierto, ellos tienen otra mentalidad, porque ellos vienen pensando de manera más práctica, porque como ellos viven de donde no hay cosas, ellos piensan en ahorrar y en ser más prácticos. Entonces, cuando llegan a donde hay abundancia de todo, siguen conservando cierta mentalidad de la gente del desierto. Entonces también se sabe que ellos eran un poquito conservadores. Digo, también tenían sus cosas respecto o que se hubieran considerado liberales para estos estándares modernos, pero igualmente ellos sí tienen ciertas cuestiones conservadoras que incluso los españoles de volada lo detectan y se agarran de ahí para que la conquista cultural sea todavía más fuerte, ¿no? Igualmente, bueno, y regresando ya más para cerrar aquí en lo de la sexualidad, sigo viendo reflejado esa conquista cultural en muchas de las críticas que se hacen, ¿no? Porque no se habla o sea, la manera en la que lo critican simplemente es, se parece al libro vaquero, o sea, es como de, ok, o sea, no es como una crítica real o que busque ir más allá sobre otras cuestiones, no, simplemente es como
malo porque mujeres semidesnudas. Algo que siempre les digo es muchas de las ilustraciones que están ahí están incluso más vestidas que en las referencias que tengo. Pues lo que decías, ¿no? Que no se preguntan por qué lo habrá hecho así esta persona, ¿no? ¿Por qué las ilustra así? O sea, no se preguntan ya las personas, pues nada, no les da flojera pensar, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. O sea, y en lugar de hacer otra vez este ejercicio mental de decir, bueno, o vamos a agarrar el libro para ver qué onda, o incluso preguntarme, porque mucha gente genuinamente se ha acercado a mí, me ha preguntado, y con ellos, o con ellas, o con ellas, he tenido conversaciones muy interesantes, porque es gente que llega y me dice, oye, esto por esto, por esto, por esto. Ok, empezamos a debatir, y aunque no siempre nos vamos a convencer el uno al otro, porque pues entonces de eso no se trata, salimos pues con más información, ¿no? Y salimos más Enriquecidos. enriquecidos, es correcto. Sí. Entonces, otra vez en cuestiones de esto, para mí es simplemente un lenguaje. Es una forma de hacer que la gente voltee ya, a la historia. También, obviamente, porque sí hay mucha gente allá afuera que lo hace de manera, pues es que no me gusta esta palabra porque creo que también cabe dentro de la cuestión cultural del lenguaje, la vulgarización, ¿no? De hecho, yo la uso precisamente en la introducción del libro. Yo sí lo hice así, literalmente quería vulgarizar a la historia para que la gente la volteara a ver y para que la gente la sintiera más cercana. Pero sí hay gente que creo que se va muchísimo más allá, ¿no? De lo que podría llegar a ser pues, el buen gusto, por ponerlo de esa forma, que ya para cada quien será distinto y que puede entrar en discursos hasta clasistas. Pero sí creo que yo en este caso, para mi proyecto, yo pinté una raya y dije, esto no lo voy a cruzar, y es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Ok. Sí, entonces, ¿qué papel juega el humor o la ironía en tu propuesta visual? Por ahí, ¿dónde quedaría? ¿Va por ahí más o menos? Pues muy probablemente, sí, sí. La cuestión de que si lo vamos a poner de esa forma en que mientras asuste más a tu tía católica, para mí está bien. Yo creo que está bien. Porque, digo, eso también es otro tema que bastante obvio si uno lo piensa un poquito. La sociedad mexicana es una sociedad de doble moral muy, 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 muy marcada, por así decirlo. Porque con o sea, el hecho de que, a ver, bueno, ahí te vayas, va a ser como una anécdota así muy, muy rápida que está un poquito extrema, pero donde yo estaba en la preparatoria que estudié en San Luis Potosí, mataron a una chava y apareció en uno de los salones dentro de la escuela. Si son de San Luis Potosí, yo creo que conocerán ese caso. Pero fue algo que, bueno, y lo voy a decir porque al final de cuentas, pues, precisamente de eso se trata, ¿no? Fue en una escuela salesiana y fue por los salesianos. Y hace poquito conocí a la hermana de uno de los muchachos que estaban inculpando y dice que el mismo, o sea, mismos abogados del Vaticano le marcaron para amenazarlos. De que, o sea, que aceptara la culpabilidad del muchacho a pesar de que él obviamente no había sido. Y que aceptara y que ellos se encargaban de que no se la pasara tan mal en la cárcel. Porque uno de los principales sospechosos, qué raro, era un sacerdote. Entonces, y hubo mucha gente que defendió al sacerdote, o sea, a pesar de que todas las pruebas estaban hacia allá. Son estas cosas que digo, es un caso a lo mejor muy, muy extremo, pero que hay muchas gradientes en ese camino que, o sea, cuando las ves desde fuera dices, o sea, ¿por qué dejamos que pase eso? Simplemente por mera tradición cultural de que así son las cosas o porque Dios así lo quiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, y sinceramente no sé si incluso ese acontecimiento haya sido como fundacional para mí, que pues la verdad yo ya venía medio tocadito desde antes, pero creo que sí es algo que a mí me molesta que la gente sea así de doble moral. Y entonces de repente que llegues y pones así una chica que ni siquiera está desnuda, ni está haciendo una cuestión, vamos a poner otra vez así vulgar, y de repente, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿por qué las vas a poner así? O sea, es que antes todos andaban de playera, supongo, o sea, no sé, es que digo, son de esas cosas que cuando las pones ya así en plano y llano, en territorio plano y llano, no tienen sentido, o sea, son críticas completamente, pues, que ya van en la cuestión moral. Y que pues, para mí, si vienes y me criticas por cuestión moral, pues para mí no tiene validez eso.
porque no va a ningún lado, la verdad. Sí. Bueno, Israel, te mandan saludos por acá. Ay. Te mandan saludos Contarte por ahí. Saludos y mucho Saludos. éxito. Bueno, el colectivo al que pertenezco también, ahí Ahorita también nos vas a contar un poquito de claro. ese proyecto. Alberto Mexía también te manda saludos. Saludos al máster de Masters, Cuervo Ambulante. Y además, Alberto Mejía también, de hecho, hasta tengo entendido, creo que él también estuvo aquí. Sí, también A lo través, a través de, entrevistamos aquí. a través de él estoy aquí, así que saludotes al Alberto. Karina Arechiga también, La felicidades Israel, directora del todo el colectivo, éxito para saludos. ti. Big Man, saludos a los dos. Juanis Baez, Ay, mi tía Juanita, no, como muchos siempre, saludos. tu fiel seguidora. Te Sí, sí, admira sí, mucho y te presume todo el muchas tiempo. gracias, igualmente, igualmente. De hecho, yo creo que, mira, si de algún lado saqué la cuestión grillera y de izquierda, creo que fue de su parte. Ah, sí. Así que Pues mira, saludos a aquí mi está tía. presente, escuchando aquí. Muy bien. Ok. Oye, ¿y cuál fue tu mayor reto en este proyecto? ¿Tuviste Uy, retos? Algo que, no sé, algo así que digas, híjole, no sé si lo voy a lograr o algo que se te haya hecho muy difícil. yo creo que todo. Bueno, de hecho, yo creo que hacer el libro como tal, incluso diseñarlo y tenerlo así, digamos que en digital, no fue tanto, porque, bueno, soy diseñador gráfico. Sí, pues Eh, ya sabías hacer todo, ¿no? Lo de las Exactamente. herramientas y todo. Había hecho, digamos que el proyecto ya lo tenía ahí, pero precisamente lo tengo ahí y digo, bueno, ¿y ahora qué? Ujú. Y está curiosa esa historia porque a través de un amigo un amigo por internet, que a propósito creo que hoy es día del amigo digital, si me está viendo, si ve en algún punto, saludos al Pulpo, de allá de Colombia. Es un compa que precisamente a través de él, o sea, él nos hemos apoyado mucho, pero él muchísimo más a mí porque él, digamos que en sus redes es más grande, es más conocido Mm, y siempre está haciendo ahí el aguante, el bueno del Pulpo. Entonces una vez le pregunto, le digo, oye, ¿tú tienes experiencia? ¿Qué sabes sobre sacar libros? Y él me dice, yo no, pero tengo una amiga que está estudiando en México, en la Ciudad de México, que ella te puede ayudar y está estudiando cuestiones de libros, ¿no? Y me pasa el contacto, se llama Diana. Ella, de hecho, incluso me hizo la cuestión de revisar textos y ella me guió completamente a través de lo que es publicar un libro. mm, Que es un viajezote, pero que creo que vale muchísimo la pena. Y ella siempre me lo puso de esta manera. Siempre hay dos caminos al momento de enfrentar el hacer un libro. O pagas porque te lo hagan, o lo haces tú, que puede parecer muy sencillo, ¿no? Pero digo, si tienes el recurso y si vamos a ponerlo así, te vale completamente madre, simplemente pagas y ya el libro se va por ahí. Pero mm. si no, y en este caso a mí me interesaba hacerlo porque pues es el primer libro, es como el primogénito. Si lo haces tú, es un constante picar piedra. En cada paso que das, en cada nuevo escalón que subes, es estar picando y picando piedra porque, pues, híjole, y sobre todo para uno, ¿no? Que nunca había hecho este tipo de proyectos. Perdón. Y pues estar haciendo eso constantemente. O sea, es un aprendizaje constante porque nada de lo que estaba haciendo lo sabía. Entonces, desde ella, por ejemplo, me ayudó a decir, bueno, qué tipo de impresión quieres, qué tipo de colores quieres, cómo te gustaría verlo, en dónde te gustaría verlo, porque eso también son cosas que a lo mejor uno nunca lo tiene en cuenta hasta que ya lo estás haciendo. Porque en alguno de los momentos cuando estaba cotizando para imprimir, me acuerdo que me pareció interesante una empresa que creo que son de Perú o de Bolivia, algo así, pero es todo digital. Entonces, por ejemplo, ellos me dijeron, tú mándanos el archivo, nosotros te imprimimos, lo subimos a nuestras redes y te hacemos promoción y no sé qué. Y te mandamos 10 libros impresos para que tengas ahí, le vendas a quien tú quieras y vas a tener esto, 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 esto. Estaba a un precio bastante accesible, pero... Ay, perdón, que está aquí mi gato. pero, Pasa, pasa. pero así como lo sentí muy despersonalizado, pues, así como que sí, sí, tú das tu proyecto, nosotros lo movemos por nuestra cuenta y Mm, ya. Y lo sentí así completamente como siento que ahora es la industria del libro, ¿no? Así como, pues igual que producir tortillas o alguna cosa, nomás pum, pum, vámonos, pum, y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y entonces incluso eso, creo que es importante, el buscar la editorial correcta, a la ujú. gente correcta,
Que bueno, a través incluso de esta misma búsqueda me encuentro con Contarte, que son ahorita Alberto Mejía, que fue a través de Alberto Mejía otra vez, como llego a Contarte, ¿no? El hecho de buscar cómo insertarme, por así decirlo, a la cuestión literaria, que aquí en Guadalajara, pues está bastante, o sea, da miedo a lo mejor cuando lo piensas desde fuera, que dices, ay, caray, toda esa gente pues tan talentosa, ¿no? Que luego vas y escuchas en los micrófonos abiertos de los viernes. Se me hace muy, o sea, si yo hubiera llegado así sin una idea o un plan de lo que quería hacer, pues yo creo que muchas veces te echas para atrás. Decir, ay, caray, pues que esta gente sabe muchas cosas o es muy, sí, pero a lo mejor te impone lo que sabe. Luego llega el momento de decir, bueno, ya está aquí, lo de la presentación, qué voy a hacer cuando tenga los libros, a dónde los voy a llevar a vender, o qué voy a decir cuando me pregunten tal cosa. Es que todo ese tipo de cosas yo creo que si no tienes un plan fijo, si no tienes una idea de qué es lo que quieres hacer, te terminan echando para atrás completamente. Pero bueno, digo, afortunadamente, yo creo que tuvo mucho que ver el proyecto. O sea, yo estaba convencido y de hecho creo que lo aceleré un poquito más, creo que lo presioné para que saliera antes del tiempo. O sea, a lo mejor, si lo puedo poner en esas palabras, hay ciertas partes en las que está todavía crudo, pero yo sentía que era necesario que saliera ahorita en estos tiempos por el tipo de contexto en el que creo que estamos, ¿no? Que creo que es importante traer estos temas a la mesa, porque de otra forma, pues nos va a comer el tiempo y la propaganda, decirnos quiénes quieren lo que otros quieren vendernos que somos, ¿no? Lo que hace rato platicábamos. Pero sí, yo creo que definitivamente todo te puede echar para atrás si no tienes un objetivo bien enfocado. Ok, y presentaste justamente tu libro en el colectivo Conarte, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa presentación? Cuéntanos un poquito de este colectivo al que perteneces. Pues, híjole. A ver, de hecho, se los he dicho a ellos y por eso lo voy a decir así tal cual. La primera vez que me invitó Alberto a uno de los micrófonos abiertos, se llama Casa Calavera, el lugar el que lo hacen, están la mayoría de los viernes, estamos ahí la mayoría de los viernes. La primera vez que me invita, me dice, no, que un micrófono abierto, donde se leen y cosas, poemas, y yo dije, le dije, ay, poetas, leyendo en micrófono abierto. Sí, sí, y yo se los he dicho a ellos, ¿no? O sea, a mí sí decir como de, ay, esta gente con boinita y diciéndote cosas, ¿no? De, oh, sí, las rosas son rojas, yo qué sé. Lo curioso es que cuando llego y escucho a la gente que está ahí, a mí me rompió completamente los paradigmas, ¿no? Que es gente que realmente está escribiendo, y eso es algo que también yo se los he dicho, lo he dicho también en otros lados y también se lo he dicho a ellos. Yo creo que hay una diferencia entre quien es poeta y quien hace poesía. Porque quien se considera poeta, pues es esta persona que se pone el cosplay, ¿no? Y sí, yo leo a tal, y te pueden recitar poesías y todo esto. Y la otra es la persona que hace poesía o que escribe, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Y creo que en ese colectivo encontré a personas que escriben. No que son escritores o poetas, sino que hacen poesía y escriben, ya sea prosa o poesía. Y eso me llamó la atención. Digo, tan es así que incluso mi compañera de vida, ella también dijo, pues, y también se metió al colectivo. También dijo, pues también a formar parte porque pues, es como un lugar en el que te llama, pues, llama a estar ahí, a participar, a formar parte de las, pues sí, de las actividades que tienen, sobre todo, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, que tienen una finalidad social. El año pasado, por ejemplo, bueno, tiene un fanzine que hacen no todos los viernes, pero a veces hacen una actividad en la que te dan 5 minutos para escribir algo con una palabra que te dan, con la temática del mes, porque hay muchas cosas. De hecho, si lo siguen en redes sociales, en contart.e, en Instagram, ahí se van a estar al tanto de cómo está esa onda, ¿no? Pero bueno, en los micrófonos abiertos luego dan palabras, se hace como una pequeña actividad, y de ahí se van sacando textos que luego se imprimen en un fanzine que tiene ahí mismo el colectivo. Ese fanzine después se vende, y con ese dinero que se junta y con otras actividades que se tienen ahí, al final de año se hace labor social.
el año pasado se hizo una posada hoy no recuerdo ahorita el nombre de la colonia, pero creo que se llamaba La Piedrera, si no me equivoco, para acá, para Zapopan. Se llevó una posada, tal cual, a niños de escasos recursos. Este año todavía no se decide, pero digo, es algo que precisamente me llamó la atención, ¿no? Por lo mismo, dices, bueno, es que no es ya ni siquiera el aguarte, yo soy artista y tú último ver, no, sino es como, ¿qué más puedo hacer yo por la sociedad que me permite incluso, ¿no? A veces ser artista. Que muchas veces yo creo que eso es como el talón del que cogían a veces los artistas de decir, sí, yo soy artista, todo último ver y esto y aquello. O sea, sí, está bien, no tienes un talento, pero de ahí, ¿qué más le estás ofreciendo a la gente, no? ¿Qué le estás dando a Ajá. la sociedad? ¿Qué le estás retribuyendo? Y creo que Claro, porque parte del ser artista yo creo que tienen un compromiso también con la sociedad, ¿no? No simplemente es decir, no, pues sí, yo escribo, yo hago esto, échenme flores nomás. No, también tienes un papel ahí importante en la sociedad, ¿no? Como artista. sí, es correcto. Y digo, en este aspecto, encontré a lo mejor esa válvula de escape respecto a lo que se puede hacer con el arte. Digo, me pasó algo muy parecido a cuando salí de la carrera y encontré a Pronatura, que fue donde empecé a darle un sentido a lo que había aprendido. Creo que aquí encontrarte es algo parecido con la cuestión de lo que es escribir y lo que es escribir con intención o con causa. Porque de otra forma, pues simplemente estás haciendo poemas que, digo, está bien, es como a lo mejor una parte digamos, una etapa de ser artista, como de que, oh, sí, las rosas son rojas Ujú. y tengo un amor que no correspondido, etcétera, etcétera, que está bien, digo, sí, 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 o sea, yo sé que uno le escribe a ese tipo de cosas, Ujú. pero aquí sí encontré ese tipo, o sea, encontré la acción, lo que te decía, lo de hacer las cosas, no solo ser un escritor, sino Y hacer hacer comunidad también, ¿verdad? exactamente, que es parte de hecho, incluso parte de la, como del moto del colectivo, es haciendo comunidad, que es lo que se busca, que la gente voltee a ver el arte y que a través del arte se haga la comunidad, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, pues por ahí nos vamos a echar una vueltita, a ver Ah, si bueno, conseguimos también más entrevistas o algo por ahí, estaría súper claro, interesante, incluso claro. invitarlos para que nos lean un poquito, pues, de lo que hacen y todo, ¿no? Estaría Sí, súper bien. perfecto, sí, sí, sí. Ok, y bueno, entonces este es el volumen 1 de Historia de México con Pin-Ups. ¿Va a Correcto. haber un volumen 2, un volumen 3? ¿Cómo está ahí la onda? ¿Cómo es el futuro del proyecto? Pues a mí me gustaría o sea, a mí me gustaría que ese fuera el proyecto de mi vida. Eh, en cuanto terminé este proyecto, que se imprime y toda esta onda, eh, empecé yo con el 2. De hecho, me faltan 5 ilustraciones para tener listo el volumen 2. Digo, bueno, ahorita, tristemente, o sea, ojalá el dinero y el tiempo fueran eternos, pero pues ya ahorita ocupé ponerme a hacer algo que hiciera dinero, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces ya busqué un trabajo un poquito más estable, que simplemente ser artista. Y ahí se fue deteniendo un poquito la constancia con la que estaba yo haciendo las publicaciones. Pero, sin embargo, sigo estando ahí en redes, sigo publicando, sigo participando con otras personas. De hecho, hace no mucho participé con una arqueóloga que se llama Laura Strange, es española, en una publicación sobre los calendarios mesoamericanos, que es también un tema bien, bien interesante. Porque muchas veces cuando se habla del calendario, de hecho, bueno, en el 2012 pasó, ¿no? Que se acabó el calendario maya y toda la gente dijo, Ajá, ay, se va a y acabar el mundo y el todo fin esto. del mundo. Pero eso simplemente, o sea, simplemente como el desconocimiento de lo que es, para qué sirve, cómo Ajá, funciona, ¿no? exactamente. Entonces ahí es parte de lo que sigo haciendo ahí en redes, pero me gustaría a mí que esto fuera el proyecto de mi vida, ¿no? Me gustaría que saliera el volumen 2, el volumen 3, el volumen 4, 5, 6, o sea, hasta, no sé, hasta el infinito, hasta que yo desaparezca de esta vida. Claro, porque la historia va a seguir y seguir y seguir. Todo el tiempo estamos haciendo historia, ¿verdad? Bueno, ese es un tema bien interesante que me gustaría nada más tocarlo así de rapidito. También eso quiero que se tenga bien en cuenta, que estas historias, por ejemplo, que están contando aquí, Ujú. el libro está compuesto de una ilustración y una pequeña narración del lado izquierdo.
en el que se habla de cómo las mujeres, en este caso estas mujeres que están apareciendo, cómo se percibían ellas en el mundo y cómo ellas veían que pasaban las cosas. Porque, o sea, uno cuando le dicen que está viviendo historia, pues dice, ah, sí, 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 yo simplemente me estoy parando todos los días a hacer mi vida diaria, ¿no? Lo curioso es que todas esas personas siempre se paraban exactamente igual que nosotros a hacer nuestra vida diaria. Y creo que sí, y aquí tomando las palabras que pongo aquí en la parte de atrás, y parafraseando un poquito a Mark Bloch, el que mencionaba hace rato al inicio, creo que si somos conscientes de que todos los días se está haciendo historia, creo que vamos a querer ser parte de la historia, ¿no? Y más aún, y eso es lo que me gustaría dejar con todo esto, vamos a querer activamente cambiar la historia, para bien, obviamente, para nuestras comunidades, obviamente, pero hacer eso, hacer historia todos los días, salir dispuestos a querer hacer un cambio para bien y para que las cosas mejoren en un país como el nuestro, que pues supongo que es muy necesario, ¿no? Empezar a pensar en ese tipo de actividades. Sí. Ok, Israel. Bueno, ya para terminar, dinos dónde podemos comprar tu libro y redes sociales para pues buscarte, contactarte, por ahí alguien que esté interesado en alguna colaboración o en algo. Bueno, de inicio, en redes sociales me pueden encontrar como Cuervo Ambulante. Si tengo red social, estoy así, Cuervo Ambulante. Cuervo-ambulante, generalmente así. Este contenido, y eso también quiero dejarlo claro, está de libre acceso en mis redes sociales. Tengo una red social donde estoy publicando, donde publico así como los hilos, que es Blue Sky, que es como una especie de Twitter, o bueno, X, en donde está la ilustración, abajo aparece la narración, está un mapita como con contexto, y luego todo un hilo en el que trato de resumir lo que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, la cultura de la que se está hablando. Ahí lo pueden encontrar completamente libre, porque quiero que la información sea libre. La cuestión de ponerlo así en una cuestión física, pues es ya más como por una búsqueda de sacar esa información del mundo digital a lo físico, ¿no? Este libro entonces lo pueden encontrar ya sea conmigo, bueno, este libro de aquí específico tiene un precio de 400 pesos. Lo pueden encontrar conmigo, obviamente en mis redes sociales, ya sea en Instagram, sobre todo creo que en Instagram es donde pues, lo pueden encontrar más fácil. O en la librería Estrega, que está aquí en Guadalajara. Es la única librería, es la única librería especializada en libros ilustrados de Guadalajara. Se llama Estrega, está en Providencia, si no me equivoco. Pero está muy bonita esa librería. Si tienen chance, visítenla, porque tiene como un concepto muy, muy, muy mágico. Y la dueña de la librería es muy a todo dar a esta tesis. No sé si algún momento vaya a ver este contenido, pero si lo ve, pues un saludo a Tesi porque es muy, muy, muy a todo dar. Entonces, ahí en Estrega, que Estrega significa bruja en italiano, si no me equivoco, ahí lo pueden encontrar, o conmigo directamente en mis redes sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Israel. Fue una plática demasiado enriquecedora, Muchas muy gracias. interesante, las ilustraciones muy bonitas también, muchas felicidades. Y sí, la verdad es que sí esperamos los siguientes tomos. Se ve muy, Ojalá, muy ojalá y bonito. sí. Sí, Sí, no, pues muchas gracias otra vez a ustedes por el espacio y digo, ojalá se pueda volver a regresar por acá en algún momento, ya sea con el colectivo o otra vez aquí a platicarles más sobre lo que andamos haciendo. estaría excelente. Muy bien. No olviden también que tenemos otros programas como Diván Café, los lunes de 8 a 9, Libro Abierto de 9 a 10. Los miércoles tenemos Escena, que es un programa de entrevistas con bandas emergentes. La hora de ese programa es de 9 a 10. Y los jueves tenemos dos. Tenemos Mi Hermoso Mercado de 5 a 6 y No Disparen de 9 a 10. Recuerden darle like a la página y compartir el video. Pues gracias a todos y nos vemos a la próxima. Adiós. Saludos.